Un día como hoy, David Romo desapareció hace 3 años, la noche del 16 de mayo del 2013, mientras se dirigía a su casa ubicada en el sector de la mitad del mundo. Innumerables son los pormenores de la búsqueda de nuestro compañero, así como de más de 2.000 personas desaparecidas en el país. ¿Qué es lo que les impidió volver a sus hogares? ¿Qué peligro vivimos actualmente desde todo el aparataje policial? ¿De qué manera responde el Estado a este grave problema? Todas estas interrogantes asaltan nuestra tranquilidad, pero más allá del capital emotivo que abrazan estas historias, el objetivo es exigir y demandar al Estado nuestro derecho a la seguridad integral que tenemos como ciudadanos. La incertidumbre que desgarra el alma de los familiares de las personas desaparecidas en Ecuador no puede quedar en impunidad. Esperamos que este diálogo genere propuestas e iniciativas que permitan cristalizar la verdad arrebatada por el fantasma de la duda y el temor ante el hecho de no encontrar respuestas acertadas. Los familiares de David Romo, Aspadé, compañeros y compañeras de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, tienen el agrado de dar la bienvenida al Foro Justicia y Verdad, términos que son bandera de lucha para aquellos corazones que no conocen la derrota, pero pues no descansan hasta volverlos a ver. Bienvenidos y bienvenidas. En la mesa de diálogo nos acompañan Ricardo Camacho, de Seguridad y Prevención, Michelle Santoro, antropólogo forense, Cristian Santiago, docente de la facultad, Diego Peñafiel, en representación de la Comisión de la Verdad y de la Fiscalía de Aspadé, y Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Recordamos a los ponentes que el tiempo para cada exposición es de 10 minutos. Luego de las presentaciones, se abrirá el micrófono para los asistentes y las preguntas. Damos el paso a nuestra primera exposición, Marcelo Cruz. Compañero Marcelo Cruz, compañero de la facultad, nos va a hablar un poquito sobre una experiencia de trabajar en el tema de desaparecidos como un producto comunicacional. Damos la bienvenida a Marcelo. Primero, antes que nada, con todos los días con la mesa. El tema rápidamente lo voy a abordar de la siguiente manera. Hace exactamente un año atrás, varios compañeros del curso y de esta facultad realizamos el documental ¿Dónde están?, en donde enfocábamos los casos de los desaparecidos de Aspadé y principalmente de nuestro compañero David Romo. Abordar este tema de los desaparecidos desde la comunicación resulta una aventura muy difícil, porque te cierran las puertas las autoridades, te cierra la puerta del Estado, y cuando tú logras abrirte una ventana y meterte por ella, eres mal visto. Te ven como un ladrón o alguien que no debe aparecer. El caso de David Romo nos volvió a todos por el hecho de ser una facultad, una hermandad y más que nada un amigo. Cuando un desaparecido no puede dejar y se sigue en la lucha constante y en su búsqueda, deja un vacío que aún no se logra entender cómo y por qué. Y aún más importante, deja la duda en el aire de qué hace el Estado por aclarar esto. Es aquí donde uno empieza a entender las relaciones de biopoder y bioadministración que tiene el Estado y busca respuestas. El documental ¿Dónde están? Se lo pueden encontrar ustedes en el canal de YouTube con ese nombre. Lastimosamente no pude traerlo para proyectarlo por el hecho de que un compañero puso clave en el canal y no lo dejo descargar por mi persona. Pero, volviendo al tema de la comunicación en este caso, nosotros intentamos meter el dedo en la herida y volver a preguntar al Estado ¿dónde están? ¿Por qué no se nos dan las respuestas? ¿Por qué la familia sigue sufriendo? ¿Y por qué no se buscan vías alternas para encontrarlos? El caso de David Romo sigue latente y vive en nuestra memoria quienes trabajamos y conocemos esta historia, como los más de 2.000 casos que nos han golpeado en el caso de Aspadé. Bueno, eso es lo que quiero volarme, no tomo tiempo a la mesa, que tiene muchos temas más que contar con ustedes. Muchas gracias. A continuación, Pedro Restrepo. Él hablará de derecho a la verdad y testimonio de lucha por encontrar a sus hijos Andrés y Santiago Restrepo, desaparecidos del 8 de enero de 1988. Muy buenos días. Agradezco a la señora Alexandra Córdoba
por esta oportunidad de poderla acompañar en vivo y en directo en la tercer aniversario de la desaparición de su hijo David Romo. Yo quisiera, ante todo, pues exaltar la labor que ella está haciendo de mantener viva la memoria de su hijo y al mismo tiempo mantener vivo el problema de la desaparición. Alguien dijo alguna vez que la desaparición es el crimen total. No hay una realidad más grande que esa frase. ¿Por qué? Porque no hay rastros, porque no hay testigos, porque no se sabe dónde están, porque no hay indicios, porque todo se suma en la sombra, en la niebla y en la oscuridad. Yo agregaría que además la desaparición no solamente es el crimen total, sino el desastre total para la familia del desaparecido, para el desaparecido y, por qué no decirlo, para la sociedad misma. El fenómeno de la desaparición tiene muchos matices, tiene muchas causas que son importantes analizarlas porque a todos nos afecta. Yo diría, en primer lugar, la desaparición forzada, cuya definición estricta es aquella que es ejecutada por el Estado o por sus fuerzas represivas, policía, ejército, fuerzas especiales, investigación, lo que sea, que fue el caso directo y causante de la desaparición de mis hijos, Carlos Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Este tipo de desaparición es, para mi modo de ver, el más aberrante, porque toca directamente al que tiene precisamente que garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas, es la que ejecuta estos crímenes. Esto es muy grave. Sin embargo, hay otros tipos de desapariciones que se convierten a la larga en el mismo problema, en la misma angustia, en el mismo desespero para la familia. Tenemos, por ejemplo, la desaparición voluntaria que existe, ¿no? La trata de blancas relacionado con la prostitución, la esclavitud, niños, personas que se cogen y se llevan para oficios en muchas casas, inclusive los mantienen hasta encadenados y en esclavitud directa. Robo de niños para adopción es un fenómeno implacable, tremendo, bárbaro, pero que existe a nivel mundial. Delincuencia que no solamente roba o secuestra, sino que asesina y por ahí derechos para no dejar rastros, pues simplemente desaparece el ser querido. Secuestros con fines extorsivos, reclutamiento por grupos ilegales, guerrillas, narcotráfico, bandas delictivas, etc. De todas maneras, toda desaparición es grave, toda desaparición para el familiar, para la persona desaparecida, tiene el mismo efecto, el dolor, la desazón, el no saber qué hacer, el no saber qué puerta tocar, todo lo que viene relacionado con esto, de falsos informantes, de gente que se aprovecha, de otros que quieren extorsionar, robar o simplemente distorsionar o hacer daño. La afectación al interior de la familia es total. Nada como una desaparición para dividir familias. Desgraciadamente, muchas veces, en vez de atacar el problema en su problemática, en las familias se puede llegar por la desesperación a encontrar en los mismos miembros de la familia, papá, mamá, hermanos, ambiente, lo que sea, la causa de esa desaparición, lo cual pues trae peleas internas, separaciones de familias y agravar el problema.
La salud física y mental se afecta. Cuando viene este impacto, pues a la persona que afecta directamente, que es la familia, el papá, la mamá, los hermanos, pues hasta las ganas de comer se terminan, ¿no es cierto? Y por consecuencia, pues la salud física se afecta. La salud emocional, la salud psíquica también se destruye totalmente porque viene a la cabeza, bueno, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué mal he hecho? Sentimientos de culpa, una cantidad de cosas que te laceran y que lo único que hacen es agravar el problema central. Desgraciadamente alrededor de esto también vienen, sobre todo cuando los casos se hacen muy públicos, los chismes, las calumnias, historias disparatadas para dañar el buen nombre, la xenofobia, traficantes, venganzas en nuestro caso. Por ejemplo, nuestro caso fue una de las situaciones más duras, ¿no? 2 niños desaparecidos, ya nosotros con toda la evidencia que era de la policía, y la policía misma empezó a circular rumores que éramos narcotraficantes, que qué más se podía esperar de colombianos, que eran venganzas entre mafias. Entonces se imagina el dolor de la desaparición y al mismo tiempo el lodo de la familia. El descalabro económico es total, tienes que dejar tu trabajo, tus actividades, tus rutinas. Si trabajas en relación de dependencia, de pronto te dan un mes mientras buscas tu ser querido, pero después dicen o trabaja o se va. Si tienes tu trabajo propio, tienes que descuidarlo y hacerlo, de tal manera que el aspecto económico es quizás el que más pesa en las familias para no poder estar en esta labor diaria constante de buscar el hijo desaparecido o el ser querido. De tal manera que la reparación, en el caso de la desaparición, tiene que ser integral, tiene que ser económica, tiene que ser de salud, tiene que ser psíquica, tiene que ser de acompañamiento. De todas formas, ninguna reparación vale porque la vida se destruye, porque la vida no es la misma, pero al menos son algunos paliativos. De todas formas, yo creo que también en la época actual hay un poco más de herramientas para buscar a los desaparecidos. Las redes sociales son una arma importantísima en este caso. En el caso nuestro, en esa época, pues no había ni redes sociales. Los teléfonos celulares son una herramienta importante de rastreo en caso de desaparecidos, los rastreos satelitales, las cámaras de seguridad. Entiendo que también pues hay ciertas instituciones que se han creado para investigar directamente las desapariciones y para hacer la judicialización de esto mismo. Nada de eso existía, de tal manera que eso son cuestiones que pueden ser a favor de este fenómeno. De todas maneras, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de las autoridades y, por qué no decirlo, también de la misma ciudadanía en cuanto a las desapariciones es total. Es un fenómeno, es una lacra mundial, es el crimen total, es la desazón total. A todos nos puede pasar y no podemos ser indiferentes a ello. Gracias. Bien, buenos días con todos y con todas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Hoy día estoy acá no solamente como parte de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, sino también como un exalumno de la Facultad de Comunicación Social y como un activista de derechos humanos que viene trabajando estos temas de Comisión de la Verdad desde el año 2006. Yo quisiera empezar haciendo una aclaración muy breve respecto a cómo está trabajando la Fiscalía el tema de desaparecidos.
La unidad a la que yo pertenezco se encarga principalmente de las desapariciones forzadas, es decir, las desapariciones en las que está involucrado directamente el Estado o el sujeto activo del delito es del Estado, es decir, fueron sus agentes o fueron terceros con su aquiescencia quienes cometieron la desaparición. Antes de venir acá, solicité a la Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía estadísticas generales sobre desaparecidos en el Ecuador. El último corte semestral que se hizo es el de diciembre del 2015, en el que se refleja que entre el año 2013 y el año 2015 se reportaron 13.737 casos de desapariciones. De estos, la Fiscalía, de distintas maneras, ha cerrado o ha resuelto en otros casos 12.019. Es decir que hasta diciembre del 2015 se reportaban todavía 1.718 casos de desapariciones en el Ecuador. Esta es una cifra enorme para el país, es una cifra muy grande. Sin embargo, requiere hacer ciertos matices del tipo de desapariciones que hay en este universo general. Existen por un lado las desapariciones voluntarias, es decir, aquellas desapariciones en las cuales las personas por problemas sentimentales o emocionales han decidido dejar el hogar sin reportar a los familiares cercanos y por tanto la denuncia se ha registrado como tal. Existen desapariciones también involuntarias accidentales, como en el caso de personas que tienen, por ejemplo, Alzheimer o algún tipo de discapacidad mental y que se han perdido y han desaparecido del entorno familiar. Y existe el otro grupo de desapariciones involuntarias que implican un acto criminal. Creo que estas son las que nos convocan evidentemente el día de hoy. Dentro de eso también hay que hacer un matiz respecto a aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con secuestros, con trata de personas. Don Pedro ya ha mencionado varios casos de conductas criminales en las cuales se puede hablar de desaparición. Y existen también los casos de desaparición forzada, en la que no son bandas criminales, delincuentes u otros agentes, sino el propio Estado el que ha estado inmerso en las desapariciones forzadas. Este tipo de desapariciones son las que la dirección en la que yo trabajo investigamos. Sin embargo, yo lo que sí quisiera resaltar es que el esfuerzo de los familiares, de ASFADEC, de las organizaciones de desaparecidos, ha hecho es poner en el tapete de la discusión pública la problemática estructural que tiene el Estado respecto a cómo abordar estos temas. No ahora, sino desde hace varias décadas. Por ejemplo, la inexistencia de un banco de ADN en el cual se registre y que esté implementado y funcionando, ¿no es cierto?, los datos genéticos de las personas para que luego, cuando se encuentren, por ejemplo, restos, estos puedan ser identificados por sus familiares. Como una anécdota trágica, si se quiere, yo recuerdo que la Fiscalía hizo un allanamiento a unas dependencias policiales en Guayaquil hace algún tiempo, en el que se encontraron restos en el patio trasero de esta dependencia policial. Es decir, cuando llegaban cuerpos de NN no identificados, lo que se hacía es incinerarlos sin ningún protocolo, sin ningún registro, sin nada. Y este era solo uno de tantos de los casos de cómo durante décadas se ha venido manejando estos temas en el país. El doctor Santorum tal vez sobre esto pueda darles mayores luces como antropólogo forense, pero lo que quiero decir es que hay una problemática estructural del Estado que viene desde hace muchos años respecto a cómo abordar esta problemática. Como les decía, por un lado, no hay claridad suficiente aún, ¿no es cierto?, respecto a cuántas de estas desapariciones que les decía que están registradas hasta el momento son voluntarias, cuántas son involuntarias, cuántas son desapariciones forzadas provocadas por el propio Estado. Y luego ya en los matices que hay en cada investigación existen otros mayores. Y ahora sí voy a referirme yo con más detalle al caso de desapariciones forzadas, que es la unidad a la que pertenezco. Las desapariciones forzadas fueron investigadas principalmente por la Comisión de la Verdad entre el año 2007 y el año 2010.
y se evidenció dos tipos de desapariciones forzadas. Por un lado, aquellas que se cometieron como un plan sistemático en los años 80 y por otro las que fueron de periodos posteriores, que también actuaron agentes del Estado. En estos casos, por ejemplo, la dirección que se creó recientemente en el 2012 para investigar no podía contar con unidades especializadas de apoyo para la investigación. En el caso de las desapariciones involuntarias, por ejemplo, la DINASED, una unidad especializada de la policía, es la que tiene por obligación ayudar en la investigación de estos casos. En cuanto a las desapariciones forzadas, no existe ello, dado que son los propios policías o los propios militares los que están involucrados en las desapariciones, no pueden ser ellos quienes se encarguen de la investigación. Entonces hemos tenido que recurrir a peritos de extranjeros, a antropólogos, a los pocos que hay acá y a antropólogos de fuera, para que permitan configurar este tipo de desaparición. Esto es un delito continuado. En el caso de la desaparición forzada, mientras no aparezca la persona, es un delito que continúa perpetrándose. La característica, si se quiere, de la desaparición forzada es que se le puede atribuir una responsabilidad directa al Estado. El caso de los hermanos Restrepo creo que es el caso más ejemplar del país, en el que lamentablemente todavía los cuerpos no han aparecido. Sin embargo, se conoce claramente que fue el Estado, que fueron agentes del SIC, del SIC-10, de las unidades clandestinas de la policía las que estuvieron involucradas en esa desaparición. Entonces, en este caso sí se puede atribuir una responsabilidad directa al Estado. En el caso de las desapariciones involuntarias, lamentablemente no se puede aún definir si es que es el Estado el responsable de la desaparición, porque puede haber un caso en el que haya un homicidio de una persona civil, un secuestro, trata de personas y demás actos delictivos. Entonces, lamentablemente no se puede afirmar ya que es una responsabilidad directa del Estado. Sí se puede hablar, por ejemplo, de falta de tutela judicial efectiva por las demoras que existen y demás, porque, como les digo, yo estoy hablando como funcionario del Estado, pero soy consciente de las debilidades estructurales que existen. Aún así, se ha creado una unidad especial para que empiece a investigar estos casos. Aún así, hay ciertos esfuerzos que ha hecho el Estado para eso. Sin embargo, no se puede dar una responsabilidad directa del Estado. Entonces, básicamente mi presencia acá era para compartir ciertas reflexiones que permitan clarificar algunas ideas respecto de las desapariciones, dar algunas ideas respecto de las necesidades estructurales que como Estado aún se requieren para la investigación y desde luego solidarizarme con la búsqueda de los familiares de todas la búsqueda de las personas desaparecidas que todos los familiares siguen haciéndola día a día. Muchas gracias. A continuación, nos hablará Ricardo Camacho. Es una tarea de seguridad, estadística y posibles delitos vinculados a la desaparición y mecanismos de prevención. Antes de hablar del tema un poquito de seguridad, yo quisiera rendir homenaje en este, no sé si puede llamarse tercer aniversario, 3 años de la pérdida de David Romo, llamar a los hogares de cada ecuatoriano. Es decir, yo le quisiera preguntar, y ahora que están los medios de comunicación, ¿cómo se sentiría un padre y una madre cuando su hijo se demora media hora en llegar y uno se pone 1000 cosas en la cabeza? Y cuando le ve a la madre de David Romo, a la señora Alexandra y a su esposo, desesperados, 3 años, luchando contra un Estado indiferente, yo creo que llegó la hora en que el Estado ecuatoriano, hoy, mañana, tiene que dar una respuesta oficial. ¿Qué ocurrió con el caso David Romo? Técnicamente más tarde en los pocos minutos que me quedará, les voy a demostrar que esto es imposible que no haya sido solucionado con la tecnología que tenemos actualmente. Yo creo que don Pedro, con la desaparición de sus hijos, siendo colombiano de origen pero ecuatoriano de corazón y más ecuatorianos que muchos, nos enseñó a luchar, nos enseñó a enfrentar a un Estado en la época de Febres Cordero. Es decir, toda la malicia, la Doris Morán, todas las perversiones que salieron sobre los niños Restrepo fueron divulgadas y difamadas en una sociedad. Y don Pedro se encargó de enseñarnos, yo digo, y lo digo con mucho orgullo a los ecuatorianos, porque hay que aprender las cosas buenas también. Él nos enseñó a luchar a los ecuatorianos. Y esa herencia
creo que la tiene la señora Alexandra Córdoba, y la tienen cientos o decenas de padres de familia que están aquí, que no tengo el placer de conocerles, que defienden cada día, que se levantan. Como dijo don Pedro, hay que dejar de trabajar. Si uno tiene un trabajo informal, pues hay que dejarlo y dedicarse a tiempo completo a la búsqueda. Mi tributo para ellos, para aquellas personas que no están en este instante en el panel, pero que junto a la señora Córdoba y su esposo han generado esta dinámica. En los años 80 ya aparece como una pandemia el tema de los desaparecidos. Es decir, no solo aquellos que fueron desaparecidos por el Estado, como ya nos explicó nuestro buen amigo Diego Peñafiel de la Fiscalía, es decir, personas desaparecidas de las guerras sucias de Argentina, Chile y en caso de Ecuador por el tema de Alfaro Vive, confundido me imagino en el tema de don Pedro. Y claro, miren ustedes, al final de los 80, a los 90, los países del mundo y Norteamérica, que es el referente internacional en el tema de seguridad, ya crean los servicios nacionales para establecer no solo en el sistema de justicia, sino investigativo. Es decir, cambian los protocolos en el año 90, porque uno se acercaba a cualquier unidad policial de Europa o de Estados Unidos, y por más gringo que sea, le decía, mire, espere usted 72 horas porque su hijo debe haberse escapado con su novia. Y eso es lo que ocurría en los países desarrollados. Y seguía ocurriendo en el Ecuador hasta que 2012, 2013, señora Alexandra. Y entonces vean ustedes cómo los países del año 90 crean estas direcciones a nivel de justicia, con protocolos claros, con parámetros claros, unidos a una fiscalía, a un sistema de justicia, pero sobre todo a una policía científica, una dirección nacional, como se llama en cada país, especializada en el tema de desaparecidos o forzados, voluntarios. Pero en este caso hemos tenido decenas de fiscales que han desfilado frente al caso Romo, lo que ha demostrado una indiferencia del Estado vergonzosa. Hay que ser justos también. Miren que yo no soy afecto al gobierno, ni este es un programa para hablar de gobierno, pero hay que ser reconocidos en la vida. Yo creo que el presidente Correa, en medio de las críticas que se le puede hacer, ha sido una persona que en su agenda ha recibido, de los pocos presidentes, a las personas desaparecidas. Yo le pregunto a don Pedro, cuando él salía a exponer con doña Luz Helena, pues yo también era era muchachito, y claro, lo mandaban sacando de la Plaza Grande con la policía, y con bombas lacrimógenas. Ahí están las famosas fotos. Hoy posiblemente pueden acercarse las personas desaparecidas al Palacio de Carondelet y explicar, y cuando el presidente se pone bravo, pues todos tratan los 2 o 3 primeros días de hacer algo, pero al quinto día, o sea, no quiero decir que al señor presidente no le hacen caso, estoy diciendo que el sistema no está regulado. El Ecuador carece de una doctrina, carece de un protocolo serio para temas de investigación. Yo he tenido un poco de contacto con la Comisión de la Verdad de la Fiscalía y he visto cómo su trabajo ha sido bastante profesional en el tema de la madre del niño Hermosa, la señora Solamar. Miren cómo ella, por ejemplo, recibió más de 20 tiros, pero no tenía culpa. Es decir, al lado de su cama estaba el niño del terror, como se llamaba, Hermosita, que mataba a taxistas y delincuentes. Bueno, él era la persona que había que perseguirle, pero a su madre, ¿por qué había que dispararle 20 tiros? Por si acaso vuelva a restablecerse como zombie. Entonces, hay cosas que no tienen razón de ser, y creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo interesante en el tema de desapariciones forzadas por el Estado. Pero en las desapariciones, como en los casos de David, el Estado tiene una deuda pendiente con la patria. Vamos al tema técnico. Es decir, está comprobado que David sale de la Facultad de Comunicación Social, toma la buseta, le llama por teléfono a su señora madre, que siempre le esperaba con el vehículo para trasladarle a su casa. Y claro, esa llamada nunca es registrada por la policía, y es la madre la que tiene que ir a la proveedora de telecomunicaciones para verificar que esa llamada sí se efectuó. Es posible que al año y medio a los principales testigos que iban en el bus, porque David estuvo en la buseta, si tuvo una discusión con los señores del bus o tuvo una discusión con agentes del Estado cuando ya se paró y se perdió el celular, posiblemente tiene que haber llegado un agente del Estado. ¿Y cómo se esperó 1 año y medio para llamarle a alguien a que se acuerde que hace 1 año y medio cogió una buseta y que posiblemente hubo una pelea? ¡Qué indolencia!
Es decir, todas las pruebas, es decir, en investigación las principales 48 horas son fundamentales. Los principales testigos de ese hecho era el señor del bus y era su ayudante. Y se le acusa al hermano del ayudante por una gran cosa, el robo de un celular. Cuando la policía tenía que haber hecho todas las experticias bajo la dirección de un fiscal especializado en temas de desaparecidos y levantar la información que hoy tenemos una Secretaría de Inteligencia que es capaz de llegar al celular, al CMS, al Facebook, a cualquier red social de cualquier ciudadano. No estoy diciendo que eso haga la SENAIN, la Secretaría de Inteligencia. Estoy diciendo que tecnológicamente, con orden de juez competente, se puede hacer eso. Y si se puede hacer eso a nivel de sociedad, ¿por qué no se puede hacer en un caso científico? ¿Por qué no se puede hacer en una investigación científica, más bien dicho? ¿Y por qué no se utilizó toda la tecnología existente? En la época de don Pedro no había internet. Es decir, había unos teléfonos celulares que tenían este tamaño. Y entonces eran otras épocas. Y a mí me indigna sobremanera que nos vengan a decir que después de 3 años no tenemos una respuesta por parte del Estado. Y al conversar yo con la señora Alexandra le he dicho, bueno, ¿y qué le dicen las autoridades? No, el caso está bastante cerrado, solo falta armar 1, 2, 3 cosas. Pero ¿cuál es el miedo? Yo ya he dicho en los medios de comunicación que estuve en la radio y otros días he dicho, o el Estado tiene miedo de lo que ocurrió esa noche. No estoy acusando a nadie, estoy diciendo el Estado tiene miedo de decir qué pasó esa noche, o el Estado está tan perdido, que no creo, porque yo confío en la investigación científica de la policía, creo que ha avanzado bastante, para decir que es una policía que está totalmente perdida. Posiblemente las primeras investigaciones se perdieron, pero fue de adrede, como en el caso de don Pedro, donde querían decir que los niños eran traficantes, o en el caso de doña Alexandra se inventaron la clínica, se inventaron otros temas, y claro, siempre trataban de alejar la línea de investigación. Yo les quiero agradecer a ustedes por haberme invitado a este foro. Yo he compartido el dolor con doña Alexandra. Para mí don Pedro es un referente para los ecuatorianos. Amigos, gracias por haber venido. Solo llévense ustedes este mensaje. Qué duro es cuando un hijo no asoma media hora. Qué duro es cuando un hijo no asoma 3 años. Qué duro es un terremoto cuando uno ve en televisión. Qué duro es cuando uno va a un albergue, después de 9 horas de ayudar, dice que cansado, pero me voy al hotel o a mi casa. Y los damnificados se quedan en la carpa. Eso les invito a pensar y a reflexionar. Gracias por la gentil invitación. A continuación, la palabra al Buenos días con todos y todas. Buenos días a todos los compañeros panelistas, Pedro, señora Alexandra. El tema de la desaparición no es solo un asunto específicamente judicial, ¿no? Como responsabilidad del Estado o desaparición involuntaria. El tema de la desaparición también puede ser entendido y tiene que ser entendido en todas las esferas de lo social. Y en este caso yo un poco quisiera trabajar sobre algunas cuestiones y dar algunas ideas desde, digamos, un presupuesto tal vez más del reparto de lo sensible que implica un tema tan, digamos, complejo y doloroso. Partiendo de una cuestión, digamos, sumamente, digamos, en este caso, vital de comprensión. El tema de la desaparición en este momento dejó de carecer en términos de nomenclatura, digamos, política, ¿no? Las dictaduras del Cono Sur, nuestras dictaduras, las de Centroamérica, que estaban agrupadas bajo una instancia específicamente, digamos, de nomenclatura de izquierda y desde el Estado, digamos, ¿no? Para el proceso, digamos, de aniquilamiento. En este momento hay un fenómeno mucho más complicado, que es el fenómeno de la transnacionalización de la delincuencia organizada. Hay un fenómeno de pérdida del monopolio de la violencia del Estado para pasar a otros ámbitos. Tal vez ubicado en ese contexto se puede entender un poco el asunto de las desapariciones de este momento. Caso concreto, brutal, ¿no es cierto?, son los 43 de Ayotzinapa, donde tenemos ahí una especie de contubernio del Estado y los sectores delincuenciales. Tenemos un Estado fallido o un Estado narco, digamos, de manera
digamos así, clara y transparente que se pueda entender el Estado mexicano. Tal vez en ese contexto nosotros podamos entender que el asunto de la desaparición ahora es mucho más complicado que hace 30 o 40 años, por todo un sentido de transnacionalización de la violencia, pero que además abarca diversos estamentos institucionales. No podemos pensar que solo es un grupo de delincuentes haciendo trata de personas, tráfico de órganos y todos los matices delincuenciales que puede haber. Hay estamentos que están vinculados también en la dinámica del Estado, porque ha copado, ¿no? Ha copado en términos económicos, ha copado en términos judiciales, ¿no es cierto?, etcétera. En ese sentido, yo quisiera dejar algunas ideas que se pueden, digamos, discutir alrededor de qué implica la desaparición desde un punto de vista estrictamente académico. Y es la idea de que la desaparición no implica solamente un trauma, ¿no?, sino implica la ausencia total. Es decir, existe un tiempo ausente y el tiempo del ausente, ¿no?, que es una cuestión que vincula al ámbito de no saber, porque además la desaparición, Pedro decía que era el crimen total, pero es también el castigo más radical al cuerpo, porque plantea su desaparición, su absoluta evanescencia, su absoluta obsolescencia, es decir, no hay, no existe, ¿no? Ya no es un castigo donde uno puede tener un cuerpo torturado, un cuerpo asesinado. En este sentido, la desaparición no hay cuerpo, ¿no? Es el castigo más radical. Uno puede vincular a una palabra, digamos, ¿no es cierto?, desde cierto psicoanálisis, que es la idea de la pignolepsia, ¿no?, en contraposición a la epilepsia. La desaparición se pliega a eso, es decir, en la frecuencia y la sorpresa. Son instantes de pérdida, son instantes de duelo, son instantes de dolor. Pero además hay un principio de incertidumbre de la memoria. ¿Cómo se recuerda al desaparecido?, ¿no? En ese sentido, uno puede entender que el desaparecido en los momentos contemporáneos es tal vez la muestra más fehaciente de un sistema terrible y brutal. Porque si antes teníamos a la víctima de la guerra, el torturado, el desaparecido es tal vez ese paradigma del mundo contemporáneo, ¿no? No existe, dejó de existir, digamos, ¿no es cierto?, en términos contextuales. No obstante, hay algo más terrible, y es la idea de cómo el desaparecido es la nueva víctima de una sociedad del espectáculo, ¿no? Es la nueva víctima, digamos, de una especie de espectacularidad de la desgracia, ¿no?, que debemos pensar tal vez como idea, y de una sociedad absolutamente deshumanizada, ¿no? Nosotros hemos visto desde México hasta la Patagonia este fenómeno, digamos, tan brutal que es esta instancia de no saber, además no querer decir como tal. La única, tal vez, cuestión que uno pueda mirar, ¿no es cierto?, en este asunto es tal vez, o la única cuestión que salva al desaparecido y su memoria es apelar a eso que nosotros sabemos o entendemos como el fenómeno, en este caso, de la memoria, no como tal. Es decir, apelar a lo indecible implica seguir hablando del desaparecido. Y es una de las cuestiones tal vez más dolorosas, porque esto implica apelar, en este caso, al duelo. Lo que quiero tratar de decir acá es que el problema de la desaparición no es solo un problema jurídico, sino también es un problema de sensibilidad. Es un problema de una memoria interior y de una memoria que piensa, ¿no? Una memoria interiorizante que recuerda al desaparecido ausente en términos personales y una memoria que piensa al desaparecido en términos sociales. Es tal vez la ausencia una imagen absolutamente dolorosa, pero también es una imagen absolutamente amorosa en términos de pervivir a la persona ausente como tal. Es decir, no dejar que muera en el olvido. Por eso, ¿no es cierto?, la foto que vemos de los hermanos Restrepo o de Santiago, ¿no es cierto?, nos ayuda, digamos, a apelar a ese silencio, nos ayuda a apelar a esa ausencia como tal, porque además nos detiene en el presente. El presente es una forma de pensar la desaparición. Frente al olvido de la desaparición está un presente permanente, ¿no? Así hayan pasado años, ¿no? Más de 25 años en el caso de Pedro, 3 años en el caso de David, ¿no es cierto?, como tal. Eso quiere decir que el desaparecido está. En ese sentido, yo quisiera decir una cuestión que a mí me parece absolutamente necesaria y legítima en estos momentos, ¿no? La única posibilidad, en este caso, del duelo positivo que tiene la familia, los familiares en este caso, es hablar
del ausente a partir del futuro. Y es traerlo desde el futuro, pero en términos positivos. Quisiera un poco cerrar por asuntos de tiempo con un poema de 2 líneas de este fabuloso poeta uruguayo que es Rafael Courtoisier, que él tenía un poema fascinante que dice: un día los elefantes se reunirán para olvidar todos, menos uno. Y creo que ese menos uno somos nosotros. Ese menos uno es Pedro, ese menos uno es la mamá de David, es decir, esa idea de, en la lucha del amor contra el poder, ¿no es cierto?, es la lucha de la memoria contra el olvido. Y es la lucha de la memoria contra un olvido impuesto. Por tanto, creo que ese menos uno implica apelar, ¿no es cierto?, desde el silencio, a seguir hablando de los desaparecidos desde el presente y a seguir apelándolos a ellos, digamos, desde el futuro. Muchas gracias. A continuación, Pilar Cabal nos hablará de la problemática de la desaparición en Ecuador. Buenos días con todas las personas aquí presentes. La desaparición de personas es una problemática que el Ecuador ha vivido desde hace varias décadas y que las instituciones del Estado no han podido absorber, por omisión o por intención. De no ser por la presión de las familias de los casos como de los hermanos Restrepo, Consuelo Benavides, Gustavo Garzón, no hubieran sido declarados como desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia internacional, porque las instancias nacionales no dieron respuesta alguna. Esta es una violación del derecho que tenemos las personas familiares de las personas desaparecidas a la verdad, justicia y reparación. Por otro lado, la falta de reconocimiento de los familiares de desaparecidos como víctimas por parte del Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil oculta el verdadero impacto de la desaparición y profundiza el problema. Ante esta problemática, amigos y familiares de personas desaparecidas conformamos la ASFADEC y hemos llevado a cabo plantones, marchas, eventos de visibilización, difusión en redes sociales y medios de comunicación, lo que ha obligado al gobierno a tener ya 4 reuniones informativas con los familiares de personas desaparecidas. A partir del primer encuentro con el presidente de la República, se conformaron instituciones específicas para atender los casos de desapariciones. La Policía Nacional estableció la DINASED con personal traída de la UNACE, Tránsito, Control de Drogas, etc. Y la Fiscalía General conformó la unidad especializada en personas desaparecidas con fiscales traídos de las diferentes unidades de fiscalías, así como abogados que buscaban trabajo. Pero más allá de las instituciones, marco regulatorio, herramientas tecnológicas y recursos humanos, es evidente que los procedimientos y protocolos básicos de investigación sean conocidos por los agentes a cargo de la investigación, como son los fiscales y policías, y que estos sean aplicados con ética para ejecutar un trabajo óptimo. Sin embargo, las 2 agencias que se crearon con personal sin ninguna capacitación ni conocimiento en investigación y búsqueda de personas desaparecidas. El derecho de las víctimas a la verdad implica la obligación del Estado de investigar, lo que impone a los investigadores los principios de diligencia, sensibilidad y profesionalismo. Sin embargo, las familias de personas desaparecidas en la actualidad, cuando requerimos información alrededor de los procesos, nos encontramos con un panorama desalentador, debido a que diferentes entidades gubernamentales cuentan con protocolos distintos de accionar en el evento de la desaparición de una persona. Es así como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la DINASED tienen sus propios protocolos de búsqueda. Al momento contamos en el país con al menos 3 tipos de protocolos diferentes para buscar, investigar, localizar a las personas desaparecidas involuntariamente. Aquí en el Ecuador no existe uniformidad en el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y es así que para la búsqueda, investigación, localización de personas desaparecidas, perdidas o extraviadas, tiene por objeto establecer los procesos que debería observar la Policía Nacional a través de sus unidades especiales como primera instancia de reacción. Por su parte, la Fiscalía General en el 2014 emite una resolución en la cual hace referencia a los manuales, protocolos, instructivos, formatos del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los que no existe ningún protocolo específico para la atención de casos de personas desaparecidas.
Ante esta variedad de protocolos estatales no interrelacionados y en los que se concibe a la desaparición como un trámite administrativo, la Fiscalía aduce que las investigaciones tienen carácter reservado y con este argumento se niega información del desarrollo de acciones investigativas a los propios familiares, es decir, la reserva se aplica no solo a terceros, sino a las partes interesadas, negándoles el derecho a conocer el estado actual de la causa, avances y o dificultades, imposibilitando que los familiares puedan actuar, proponer y o sugerir acciones al propio Estado. El derecho a la justicia implica la existencia de recursos eficaces e idóneos que permitan la consecución de la verdad. Para el efecto es deber del Estado proporcionar los medios para que aquello se realice. La figura jurídica, actuación administrativa a cargo de la Fiscalía no constituye un verdadero proceso judicial, sino un conjunto de diligencias administrativas para la búsqueda y hallazgo de personas. Tratar el tema de las personas desaparecidas en esta unidad, que no tiene regulación ni procedimiento específico, que no prevé plazos ni requerimientos básicos, es la causa directa para que la investigación no avance productivamente y el resultado esperado. El tercer protocolo fue emitido por la DINASED, con su propio procedimiento de actuación. Todo esto pone en evidencia la actuación descoordinada del Estado y al desarrollar reglamentación excesiva y sin enfoque interinstitucional, que evite la duplicación de esfuerzos y competencias para investigar de manera eficiente y profesional los casos de desapariciones en el Ecuador. El derecho a la justicia es el escudo protector frente a la impunidad. En nuestro caso se produce la impunidad cuando el Estado hierra en la obligación de investigar, capturar, enjuiciar y en su caso condenar a los responsables de la vulneración de los derechos humanos. En síntesis, las personas desaparecidas en el país son consideradas simplemente extraviadas o perdidas, por lo que no activan una adecuada investigación para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada o que sea obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, apoyo o aprobación del Estado. Por otra parte, la inexistencia de recursos eficaces conlleva de manera sistemática una situación de impunidad y no evita que hechos similares se repitan. Más la Fiscalía General del Estado en su reporte del 27 de abril del 2016 informa que de enero de 2013 a junio de 2015 se ha registrado 13.737 desapariciones de personas, de las cuales 1.718 se encuentran aún desaparecidas. Los datos compilados por las agencias deberían servir para estudios sobre patrones comunes de desaparición, perfil de víctimas, sexo, edad, situación social, económica, familiar, educativa, laboral, ubicación geográfica. Los análisis de estadísticas y escenarios son necesarios para la gestión de políticas públicas en materia de seguridad. Sin esta información, difícilmente se puede realizar con eficiencia y efectividad la prevención, investigación, solución de los casos de desaparecidos y su reparación. En los casos de personas desaparecidas, no solo es víctima quien desaparece, sino también todos los miembros del núcleo íntimo y familiar. Más en la práctica, ni fiscales ni policías a cargo de las investigaciones parecen tener claro este hecho. Para ellos, el familiar es un usuario más del canal formal de denuncia, a quien por razones de investigación se le priva de acceder de manera íntegra a los expedientes. Para el familiar, esta actitud significa más preguntas que respuestas, sensaciones de pistas no investigadas a cabalidad, desconocimiento sobre el avance de la investigación. Los familiares de las víctimas y las víctimas en sí mismas llegan a ser revictimizadas en diversas instancias y por partida triple, por falta de sensibilidad de los funcionarios y no reconocimiento del familiar como víctima, por su género y por la gravedad de los hechos. Para la DINASED, una mujer joven desaparecida es que se fue con el novio o está embarazada. Si es hombre en edad escolar, se fue por sus propios medios, porque embarazó a la novia o porque perdió el año. En la Fiscalía tienen la prioridad los casos mediáticos, aquellos casos en que sus familiares y abogados presionan a los fiscales, al punto en que se ven obligados a renunciar porque no soportan tanta presión y se convierten en víctimas de persecución por parte de nosotros, los familiares de los desaparecidos.
La revictimización también se hace evidente cuando se somete a los familiares a rendir declaraciones y narrar los hechos en reiteradas oportunidades y ante diversas instancias y funcionarios gubernamentales. Además, sus alegatos y declaraciones son puestos en duda, señalando que los familiares son desagradecidos, no valoran el esfuerzo institucional o, por último, hasta tenemos intereses políticos. Con respecto a la reparación, no existe ninguna normativa expresa. No se conoce que el Estado haya iniciado acción alguna a favor de familiares de víctimas de desaparición de personas, ni cuenta con una política pública adecuada de reparación, misma que debería incluir investigación de los hechos, restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física mediante actos de beneficio para las víctimas, las garantías de no repetición de las violaciones y la indemnización compensatoria por daño material o inmaterial. Cuando desaparece una persona, desaparecen con ella proyectos de vida, búsquedas, sueños, amores y la posibilidad de quienes quedamos de disfrutar y construir esos proyectos con ellos. Vale recordar entonces que la investigación inefectiva y de la aplicación de la ley está en la base de la impunidad y la reproducción de la violencia. Camilo Tovar Abril es mi hermano. Desapareció el 17 de abril del 2012. Mañana son 4 años y un mes desde que él salió y aún no regresa. 1400 noches soñando que mañana será otro día y que tal vez lleguemos a saber algo de él. 35.760 horas esperando una llamada telefónica, un golpe en la puerta, una noticia suya. Gracias. Buenos días con todos. Está pendiente una deuda con la sociedad y la señora Córdoba, y obviamente el Estado tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a la investigación, la misma que cuenta con suficiente información y evidencias que coadyuvarán a descubrir la verdad sobre el caso de David Romo. Entrevista del ministro José Serrano el 2 de marzo en Teleamazonas. Hoy son 1096 días. Son 3 años sin David, 3 años en los que vengo denunciando que el Estado es el responsable de la desaparición de mi hijo, porque desde un inicio se cometieron muchas negligencias, se cometieron gravísimos errores e inclusive graves delitos. De esto conocen cada una de las autoridades, cada uno de los funcionarios, pero sin embargo, la única respuesta que han tenido es el silencio. Y no solamente el silencio, sino la reserva. ¿Por qué la reserva? ¿Por qué el silencio? Si David lo único que hacía era estudiar, estaba en 4º semestre de comunicación social. Desde un inicio siempre me quejé porque primero no me recibieron la denuncia. Luego pedí que se encontrara ese teléfono celular, que se rastreara la última llamada que tuvo David conmigo. Me decían que yo vivo en un mundo de películas, que aquí no es CSI, que aquí no hay nada de tecnología para dar con esa llamada. Fiscales, agentes del cuerpo élite de la policía, la UNACE, no pudieron hacer esto, pero yo, una simple madre, una madre que está desesperada, como me lo han dicho, esta madre pudo dar con esa llamada. Solo tuve que acudir a CNT para encontrar esa llamada. Y estos investigadores fiscales negligentes, que no tienen nada de efectividad ni de profesionalismo, no fueron capaces de dar con esa simple llamada. No se hizo la ubicación técnica del teléfono, no se registró esa ubicación mientras David estuvo con ese teléfono y peor aún, cuando a David le robaron ese teléfono celular. No se investigó a las personas del bus. 1 año y medio después, hacen un levantamiento de información. 1 año y medio después, cuando ya muchas personas se olvidaron de lo que vieron esa noche. Luego arman un circo cuando dicen que David Romo estaba internado en una clínica porque
Como era hombre y desapareció en la noche, era un drogadicto. Ante esto, el fiscal general de la Nación tuvo que pedir disculpas públicas a la familia. ¿Por qué un fiscal general tendría que pedirme disculpas a mí, una simple madre? Hasta ahora nadie me lo ha dicho. Fue retirado de la investigación el agente fiscal, el agente investigador, y 1 año y medio después el nuevo fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Flores, lo ingresa nuevamente a la investigación porque dice tener pistas que lo llevarían a David. 1 año y medio después, qué extraño, cuando estaba dentro de la investigación este agente investigador sufre de amnesia y luego recuerda. Hay muchas inconsistencias en ese expediente, un expediente que inició como desaparición de David Romo. Ahora consta de 60 cuerpos procesales, pero está por presunto homicidio. ¿Acaso las autoridades, fiscales, investigadores conocen que mi hijo está muerto? ¿Acaso saben quiénes son los culpables y están callando? He pedido explicaciones sobre esto y lo único que me supo decir un agente fiscal me dijo que solamente así podía hacer diligencias, poniéndole como homicidio. Pero si son las mismas diligencias que hacen en los diferentes casos. Es muy extraño. Poco después salió una noticia que la propia Fiscalía la publicó en sus redes sociales, en su página en Internet, donde decía que por una fuente humana había comunicado que mi hijo estaría muerto y enterrado en un sector de Pisulí. Eso fue hace 1 año y medio atrás. 1 año y medio se han demorado en dar con el paradero de mi hijo, que supuestamente está muerto y enterrado, y que una fuente les dijo eso. Poco después me enteré que esa fuente humana se fugó, desapareció, porque el agente investigador estaba ganándose su voluntad y desapareció. Son tantas cosas extrañas en este expediente, en la desaparición de mi hijo. Firmas de versionantes que no corresponden, firmas que son falsas y que tuve que esperar a una reunión con el señor presidente para que un peritaje se diera. ¿Dónde está la efectividad de ese agente fiscal, de ese agente investigador, que tuvo que ser la madre de David Romo la que ponga en evidencia que la Fiscalía y la Policía no están capacitadas y que no saben trabajar con profesionalismo, eficacia y con rapidez? En el caso de una desaparición es muy importante 1 minuto, no digamos 3 años. 3 años es tiempo suficiente en que el Estado me diga dónde está David Romo. Ante todas estas negligencias, juntamente con mis abogados, ingresé una queja fiscal ante el Consejo de la Judicatura, ingresando cada una de esas pruebas de este fiscal que no supo dar trámite a nuestras diligencias, a nuestros petitorios. Nunca contestó ni afirmativa ni positivamente si iba o no iba a realizar esas diligencias que nosotros consideramos muy importantes. La semana pasada recibí la contestación del Consejo de la Judicatura que consta aquí. Siempre acostumbro a traer los papeles de pruebas para que no digan que soy una madre desesperada, que busco una respuesta de un Estado indolente, impasible, que no ha hecho lo que le corresponde. Aquí me dicen que yo no tengo derecho a reclamar, que simplemente soy una madre desesperada y que no tengo nada que ver ahí, que el fiscal no tiene la obligación de darme los avances de la investigación, que yo no soy parte procesal en esto. ¿Acaso no soy la madre de David Romo? ¿Acaso ese fiscal y todas las autoridades no leyeron los tratados internacionales de derechos humanos? ¿No leyeron la Constitución? ¿Qué es lo que le sucede al Estado? Es consciente de cada una de esas negligencias y lo único que sabe es callar. ¿Por qué? Ese por qué no ha sido respondido hasta ahora. Y peor aún, para que la madre desesperada no se queje tanto, para que la madre desesperada no haga evidente esa falta de profesionalismo, se inventaron un expediente reservado que se lo hizo público. Pero se lo hizo público porque el fiscal creyó lo más oportuno ingresar ese expediente reservado a una queja fiscal. Fue más importante defenderse que mi derecho y el derecho de mi hijo como víctimas que somos. Es muy doloroso ver que en 3 años el Estado no me ha podido dar esa respuesta.
Y lo único que me dice es que están investigando, que tienen armado todo ese rompecabezas. ¿Acaso, como dijo el señor Camacho, es que no tienen nada o es que alguien más está involucrado en el caso de la desaparición de mi hijo? Son 3 años en los que la mentalidad, el corazón de cada uno de sus funcionarios, de todo un Estado no ha cambiado, porque desde el caso Restrepo era hora de que todo un aparataje estatal cambie no solamente su manera de pensar, cambie su manera de trabajar, de vivir, de responder a cada uno de nosotros, a cada una de esas víctimas. Pero sin embargo, ellos se quedaron en el letargo y no han cambiado, porque las mismas palabras, las mismas acciones que le dijeron a la familia Restrepo, me la dicen a mí, a la madre de David Romo, una persona que ha estado ahí entregándoles pruebas, evidencias, pero lastimosamente parece que no les gusta que una mujer les diga lo que no saben hacer. Juntamente con mis abogados hemos emprendido una investigación y hemos proporcionado los resultados de esa investigación al Ministerio del Interior, donde nos dan datos importantísimos de qué fue lo que pasó esa noche del 16 de mayo del 2013, donde nos dicen que no solamente están involucrados las personas del bus, sino que posiblemente estén involucrados otras personas. Sin embargo, de esto ha pasado como 3 meses, y sin embargo, todo un Estado ha mantenido nuevamente el silencio. ¿Qué será que después de 28 años, de 30 años, recién me van a decir qué pasó con mi hijo, dónde está y quiénes son los responsables de esa desaparición? Si es como la DINASED y la Fiscalía dice, que simplemente se fue de paseo, que se fue con la enamorada o se cansó de estar en la casa, que me lo traigan, que me digan dónde está David. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué la reserva? Nosotros, como familiares de David Romo, como amigos de David Romo que organizaron este evento, seguiremos al Estado recordándoles que Santiago David Romo Córdoba, desaparecido el 16 de mayo del 2013, aún continúa desaparecido y que todo un Estado no ha sabido dar esa respuesta, ni al país ni a la familia. Es hora de que todos nos unamos a reclamar nuestros derechos, a requerir del Estado seguridad, verdad y justicia. Verdad y justicia que desaparecieron aquel 16 de mayo en que me arrebataron a mi hijo. Verdad y justicia que no ha habido para ninguno de los familiares de las personas desaparecidas. ¿Dónde están los derechos humanos que nos han hecho presentes aquí? Únicamente estos derechos humanos han estado para favorecer a cada una de esas personas que hicieron algo en contra de David esa noche, para favorecer a cada uno de esos agentes investigadores, fiscales, porque ni siquiera eso ha podido hacer el Estado. Castigar a esos funcionarios. Como un funcionario del Consejo de la Judicatura me dijo, ¿para qué pongo la queja al fiscal? Eso no me va a devolver a mi hijo. Qué respuesta tan ridícula de ese alto funcionario. Es cierto, no me va a devolver a mi hijo, pero no va a permitir que este fiscal siga haciendo lo mismo, ni con el caso de mi hijo, ni con el caso de otras personas con el que él lleva. Necesitamos respuestas del Estado y sobre todo que la ciudadanía se una, porque ahora me tocó a mí, le tocó a Pilar, le tocó a varias personas desaparecidas, pero sería bueno que cada uno de ustedes se pregunten, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera a mí que alguien desaparece a mi hijo, a mi padre, a mi madre? ¿Qué harían? Todos debemos de exigir al Estado lo que le corresponde, seguridad, verdad, justicia y reparación. Y no la reparación como el Estado únicamente dice que queremos dinero, sino la reparación para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Necesitamos cambiar el corazón de cada una de esas personas, cambiar el corazón de todas las personas del Ecuador. De pronto no cambiaremos la vida, el mundo, pero yo creo que cambiando el corazón, sensibilizando, ayudando, generando una solidaridad de acción, podremos llegar a establecer qué pasó no solamente con mi hijo, sino con cientos, con miles de personas que a diario desaparecen, porque lastimosamente estas políticas de efectividad no las hay,
Políticas de seguridad tampoco las hay, solo nos hablan de efectividad, de un 99% que son efectivos. Pero ¿por qué esas estadísticas nos sirven para generar políticas de prevención? ¿Por qué nos sirven para establecer por qué desaparecen las personas? ¿De qué edades? ¿De qué sexo? ¿En qué lugares? Es algo que le falta al gobierno y que a diario nosotros le recordamos. Seguimos en esta lucha porque no vamos a permitir que la memoria de ninguno de nuestros familiares se olvide. Estamos aquí para recordar al Estado que tiene una deuda, como nos dice el ministro Serrano en una entrevista. Y no solamente él, sino todo el Estado, cada uno de esos funcionarios que por omisión han hecho que el caso de David Romo y de otras personas transcurra en el tiempo y no haya resultados. Los casos de nuestros desaparecidos, mientras no se acabe la investigación, no podemos afirmar si son desapariciones involuntarias o son desapariciones forzadas. Esa respuesta nos tiene que dar el Estado, pero no en tiempo indefinido, sino ya. Es hora de esa respuesta y les llamo a cada uno de ustedes, a cada uno de esos padres familiares que tiene un hijo desaparecido, a no quedarse callado, a reclamar, a protestar, porque es su hijo el que no está. Sigamos en esta lucha hasta encontrarlos, hasta saber qué pasó y hasta que el Estado haga algo para que en el país no haya más desaparecidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Le agradezco a la señora Alexandra Córdoba por haberme invitado. Bueno, lo que me ha pedido es que explique un poquito lo que son las ciencias forenses. Entonces es un tema un poquito bastante extenso, porque para hablar de ciencias forenses estamos hablando de todas las ciencias que tengan que ver en el ámbito jurídico y en la administración de justicia. Es decir, desde un carpintero que sea un técnico puede hacer carpintería forense. Sí, entonces por eso es que les he traído unas diapositivas para explicarles un poquito de lo que es las ciencias forenses, lo que hace el antropólogo forense en cuanto a identificación de personas no identificadas, que a veces escucho NN es no name, sin nombre, no, todos tenemos nombre. Lamentablemente hasta eso tiene que cambiarse, somos PNI, personas no identificadas. Eso es lo que se convierte en una persona que no ha sido identificada, pero no en un NN. Bueno, como les había dicho, todas las ciencias donde se apliquen prácticas científicas dentro del proceso legal, es decir, dentro de la administración de justicia, ciencias forenses. En este caso, hay personas científicamente preparadas, igual que criminalistas, que están preparados en un campo, los cuales deben localizar indicios que van a ser sometidas a diferentes pruebas de laboratorio para que nos den datos fehacientes, es decir, que un indicio se convierta en una evidencia, un dato fehaciente para que sea una prueba dentro del proceso legal. La siguiente, por favor. Aquí está el sinnúmero de ciencias que hay. Antropología forense, que estudia los huesos. Aquí hay que distinguir, a veces hablamos de antropólogo, el antropólogo social estudia la evolución del hombre en sí, la evolución de sus, hablemos de socialmente cómo va evolucionando dentro del desarrollo cultural, tecnológico, y en cambio la antropología forense habla dentro del ámbito de la osteología. ¿Sí? El antropólogo forense dentro de esta situación estudia más, es un especialista en huesos donde estudia el trauma óseo para determinar una causa y circunstancia de una muerte. Sí. Aquí especificamos lo que es la antropología forense, física, o sea, es parte de la biología que con fines forenses trata de la identificación humana desde un área especializada de la osteología. Estudio de osamentas, restos óseos, cuerpos en estado carbonizado, cuerpos que han sido mutilados y que de alguna manera tenemos que darles una identidad a través de técnicas y métodos científicos que pueden ser métricos, no métricos, para dar una identificación. La siguiente. Las implicaciones que tiene el antropólogo. El antropólogo forense tiene una actividad muy amplia.
Dentro de esto, más que todo, tiene un afín más cercano a la familia porque tiene que estudiar el contexto familiar, el contexto social del individuo para llegar a esta situación. Interviene también en esta identificación de cadáveres, de quemados en grandes desastres naturales, es decir, pero tampoco lo va a hacer un trabajo individualizado, sino que es una técnica multidisciplinar donde van a trabajar genetistas, odontólogos, médicos forenses, la policía en sí, para determinar una identidad. En el Ecuador, lamentablemente, estamos incipientes en lo que es antropología forense. No ha habido muchos especialistas en nuestro medio. Cabe decir que desde atrás del año 2008, cuando la Fiscalía o el Estado requería de un antropólogo, lo contrataban para un cierto caso en especial. Y luego se iban y quedaba ahí. Y como también no había la costumbre de que los familiares reclamen a sus muertos, y por eso es que los cementerios están llenos de NNs, o sea, de personas no identificadas, donde a través de la Funeraria Nacional se ha dado sitios específicos para personas no identificadas, para que entierren a los muertos que llegaban tal vez a medicina legal y no eran reclamados. Entonces, si ustedes dan una visita a un cementerio, van a encontrar lápidas que dice NN y una fecha y no sabemos quién está ahí, ¿sí? A partir del año 2008, más o menos, toma un repunte un poquito la antropología y la odontología forense. Tal vez me anoto ahí, porque en ese campo fue cuando yo comencé a prestar mis servicios como voluntario a la policía, y comenzamos a dar identidad a muchas personas y osamentas que se iban encontrando en diferentes partes, tal vez lamentablemente por un índice delincuencial que mataban a personas, iban a botar a quebradas, en cualquier lugar, y se encontraban esos restos. Entonces comenzamos a darle con diferentes técnicas identidad. Más o menos desde ese año comienza a enmarcar un rumbo, y para allá para el año 2011, donde fui contratado, bueno, gracias a Dios se ha logrado identificar a muchos mientras trabajaba yo allá. Hoy en día ya quedaron apuntalados algunas situaciones y se sigue trabajando, no sé con qué ahínco, pero se sigue trabajando dando identidad a muchas personas que han fallecido de esta manera y que no tienen papeles para identificarse. Dentro del proceso de la investigación de la antropología está como primer paso la localización del cadáver, que puede ser en superficie o enterrado. Para eso es la recogida de datos ante morte, para saber qué pasó en el contexto social del individuo. La recogida de los datos post-mortem, cuando ya tenemos el cadáver o los restos humanos. Entonces, ¿quién nos va a dar esas reseñas? Esas reseñas nos van a dar los familiares, las personas más allegadas, para hacer un cotejo entre los datos post-mortem y los datos ante-mortem y llegar a determinar la identidad. Es decir, si tenemos eso, vamos a ver las semejanzas, ¿sí?, que tienen esos datos con los datos levantados del cadáver. El cotejo de datos ante-mortem, post-mortem son como el punto 2.3, ¿no? Y luego nos va a dar la identificación plena del cadáver, que si hay duda, todo el mundo está en derecho de pedir un ADN y confirmar la identidad positiva de un individuo. Luego va a venir la entrega del cuerpo o osamenta al familiar, por fines tanto religiosos, por fines civiles y de reparación, que eso es lo que todo el mundo debemos exigir. Cuando encontramos cuerpos con tejidos, nosotros, en base al levantamiento, de que en los protocolos se debe levantar, es decir, los datos morfológicos naturales, que son con aquellos que nosotros nacemos, que nunca se pierden en cadáveres frescos, y los datos morfológicos adquiridos, que son ciertas situaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, tatuajes, amputaciones, cicatrices, es decir, cuestiones que en el transcurso de la vida adquirimos, vamos adquiriendo.
Y los naturales son la edad, las características de estatura, sexo, todas las características fisiológicas con las cuales nacemos. Lunares, nevos, las huellas dactilares, la saliva como para hacer ADN, que eso desde que nacemos hasta que morimos nunca vamos a secreciones. Este es un caso donde estuvimos en Pedernales en esta lamentable tragedia que hubo natural. Estuve en Pedernales, fui a colaborar con la identidad de los cadáveres el día domingo, un día después del terremoto, y también participé con unos amigos que están atrás justamente. Este es un gran amigo, Ángelo, que nos ayudó tremendamente con su auto y fuimos a repartir también donaciones que la gente llevaba para llevar a las otras personas que vivían en sitios alejados. Dentro de las maniobras dirigidas a la identificación del cadáver tenemos identificación del individuo, determinar la causa de muerte, como les había dicho, cuál es el mecanismo de ello, averiguar lo que sucedió antes, durante y después, el estudio de levantamiento y objetos personales que son muy básicos para partir de una identidad indiciaria, es decir, vestir tal ropa, esto, este otro, nos orienta a poder determinar si estamos o no dirigiéndonos a la persona que buscamos. Cuando encontramos restos óseos, vamos a ver el inventario del material. Siempre va a ir codificado. Si vamos a poner un código, porque no sabemos de quién se trata, entonces si es el cadáver A, B, eso llevará toda la vida hasta que sea identificado y entregado, donde ya se cambia por el nombre. Pero dentro de la investigación siempre se maneja con un código. El registro gráfico, fotografías, dibujos, que tienen que ir en un protocolo. Todos estos datos que les he puesto ahí a la colección tienen que ser trabajados dentro de un protocolo organizado. En Ecuador creo que todavía nos falta unificarnos, fiscalía, policía judicial y todos los estamentos que hacen justicia para sacar un solo protocolo unificado que lleve a una sola tarea, que es búsqueda y reconocimiento de personas de cualquier índole. Porque si tenemos un protocolo, uno a mi antojo, otra institución tiene otro a su antojo, no vamos a llegar a nada. Todo tiene que ser unificado y para que sea inclusive esos datos retroalimentados y poder dar con el paradero de las personas o la identificación de las personas en cualquier estado que se les encuentre. Dentro del estudio, en laboratorio, tenemos la estimación de edad, que se le hace en base a metamorfosis ósea, la estimación de estaturas, estimación de peso, determinación de sexo. Bueno, todo esto es trabajo de laboratorio. Pasos que deben estar encaminados, como les digo, dentro de un protocolo bien organizado para la investigación. En sospecha de violaciones de los fundamentales derechos humanos, se hace necesario que el antropólogo, como les dije, esté junto a la familia, levantando todos esos datos de la persona desaparecida para ver en el contexto social qué pasó con ella y dar con la definición. Aquí les hago recuerdo de un artículo de los derechos humanos que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 6, todo ser humano tiene derecho y en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Mientras no se lo declare muerto, tiene derecho a ello. Por favor, la siguiente. Y aquí nada más les traigo una serie de convenciones, tratados, convenios, cartas, donde están todos los derechos humanos. Y les hago una invitación de que se bajen un librito que se llama Derechos Humanos, Preguntas y Respuestas. Está en el internet. Es de Levis Lea. Ahí van a encontrar todas las curiosidades y preguntas que se quieran hacer ustedes en cuanto a derechos humanos. ¿Sí? Ahí está sobre cartas, sobre tratados, sobre protocolos de derechos humanos. Es un libro muy bueno, que está en la línea. Y les agradezco mucho, lo hice rápido. La señora Pilar Tobar nos dijo brillantemente que tenemos 3 tipos de protocolos entre instituciones. Es decir, es lo que pasa en el país, es que no se genera doctrina. Y entonces
Tú vas a la fiscalía y tienen un criterio, vas a la policía, a la DINASET, tienen otro criterio. Y entonces lo que el país hay que hacer lo que hicieron los otros países del mundo, los gringos o los europeos, es decir, crear una sola dirección nacional para personas desaparecidas con un criterio único. Obviamente al interno se va separando quién es una persona forzada, voluntaria, desaparición por el Estado, etcétera. Pero el protocolo tiene que ser único, de Loja, del Carchi al Macará. Es decir, yo me acerco a una unidad policial y saben que a las 24 horas tienen que aceptarme la denuncia. El fiscal sabe de oficio, así no sé, el fiscal especializado en el tema tiene que estar al tanto. Pero algo importante que dijo la señora Alexandra es que los fiscales no fueron capacitados, es decir, y la señora Pilar también lo manifestó, es decir, trajeron policías de tránsito, policías de la UNACE, es decir, se fue conformando un grupo especializado con personas que eran especializadas en todo menos en desapariciones. Y entonces esto se volvió un chapú. Y yo lamento profundamente utilizar ese término, pero yo creo que para ser un especialista en términos de personas desaparecidas, tanto como fiscal como policía criminalístico, ya lo ha dicho el doctor especialista en forense, miren ustedes, hay 10 o 12 características, es decir, una persona forense no solo es que estudió 4 o 5 años y es especialista en forense, ahora tú tienes subespecialidades en el sistema forense, y eso es lo que le falta al país, es decir, el país tiene que caminar hacia adelante, el país tiene que especializarse en la investigación científica. Ahora viene el doctor y posiblemente le da una mejor contestación. Lo que sí está claro, no tengan miedo ustedes si el policía o el agente policial les dice se debe haber jugado con la novia, y a usted qué le importa. Lo que yo necesito es que usted, Estado, le pague como funcionario encargado de cumplir la ley, y usted tiene que inmediatamente cumplir con su trabajo. Si aparece a los 2 días, qué bueno, pero usted tiene que cumplir su trabajo profesional. Muchas gracias. Ante tu pregunta, si el Estado ha respondido con la verdad en mi caso, absolutamente no. Precisamente después de 28 años, nuestro reclamo continúa, la exigencia es la verdad total y absoluta de lo que pasó con estos niños, y también devolver a la familia los restos de esos niños para darles sepultura. Así que el caso nuestro, con todo lo que ha pasado, sigue totalmente en la impunidad. ¿Has tenido alguna acogida? ¿Hay esperanzas de encontrar cosas de tu vida? Gracias por la pregunta, Manolo, y cómo no acordar si eres de los periodistas históricos de esta lucha que siempre nos acompañaron y que gracias a esa labor de información, de seguimiento y de preocupación y de cariño lograron que este caso se mantuviera visibilizado y en contra de todo lo que hicieron los gobiernos para que no apareciera ninguna evidencia, fueran apareciendo muchas cosas que lo fueron digamos demostrando toda la verdad que nosotros pregonábamos. En cuanto a tu pregunta, te puedo decir, 9 presidentes han transcurrido hasta el presidente actual. Los 8 presidentes anteriores, ninguno de ellos tomó ninguna, ¿sí se oye?, acción positiva para el caso nuestro. Todo lo contrario, hubo hostilidad, hubo persecución, hubo calumnia, hubo amenazas, hubo juicios, hubo inclusive en el gobierno de Sisto Durán una tentativa de deportación. Absolutamente ningún gobierno aportó para el caso Restrepo, lo tuvieron totalmente en la impunidad y le hicieron definitivamente el trabajo a la policía. Todas las evidencias, todas las pruebas que se han conseguido en el caso nuestro han sido pruebas que nosotros hemos conseguido. Jamás del Estado ha venido una prueba que ayude a esclarecer el caso, peor a castigar a los culpables. En honor a la verdad, únicamente en el gobierno del presidente Correa ha habido un interés que ha nacido de él mismo, porque antes de posesionarse ya nos había enviado
a mi casa a conversar con nosotros a personas que iban a trabajar con él y que en una u otra manera estaban relacionadas con el caso en el sentido de apoyo a la familia. Desde ese momento se empezó a cumplir el convenio amistoso que el Estado firmó con la familia Restrepo en el año 1998 y que hasta el 2008 no había sido cumplido en su integridad. Un nuevo rastreo en la laguna de Yambo, una comisión de la verdad, desclasificación de documentos, investigación de nuevos actores en el crimen, judicialización de esos actores. Pero, además, también el sistema de recompensas que hoy en día existe para desaparecidos, jamás se le ocurrió a ningún gobierno y se inició con el gobierno de Correa, con mis hijos. Desgraciadamente, todas las llamadas que llegaban allá, más de 90, eran interceptadas por la policía e inmediatamente esas personas eran, digamos, amenazadas. Tengo que reconocer esto, es la única parte que ha habido algún interés, sin embargo, en lo fundamental, que es la verdad total y los cuerpos, la policía como ente fáctico de este país sigue manteniendo su poder y ni siquiera un presidente decidido como Correa ha podido hacer nada. Sin embargo, también ha logrado que la policía por primera vez haya reconocido el crimen y haya querido hacer un mea culpa a nivel nacional, al cual nosotros contestamos: en este momento ustedes necesitan pedir perdón y eso es necesario, pero tiene que venir con los cuerpos y tiene que venir con la total. A este momento no hay nada parcial, todo o nada. La policía es un cuerpo colegiado que ante todo tiene lo que ellos llaman su espíritu de cuerpo y lo han mantenido férreamente cerrado durante todos estos 28 años. Ese espíritu de cuerpo únicamente se rompió un poco o mucho con Hugo España, el testigo de cargo por el cual nosotros pudimos ya ratificar todas las acusaciones contra el Estado y la policía, que hasta ese momento quedaban únicamente en meras especulaciones o en meras ideas nuestras. Ese espíritu de cuerpo continúa. Sin embargo, parece que está un poquito entrando en racionalidad la policía, puesto que ya al menos ofrecieron pedir disculpas, lo cual en ellos se puede considerar como mucho, porque siempre negaron el crimen, de tal manera que yo espero que las cosas sigan cambiando. La policía misma es la que se hace daño. Mientras ellos no digan la verdad, siempre estarán señalados por este caso y por todos los otros casos que tienen pendientes. Bueno, yo quisiera retomar algo que decía al inicio. Creo que cuando más uno empieza a discutir el tema de las desapariciones, se da cuenta que tiene que hacer un enfoque preciso para cada una de estas. Yo decía inicialmente, la Fiscalía crea una unidad específica que se llama Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos para investigar las desapariciones forzadas, que es la unidad en la que yo trabajo. Se ha hecho un esfuerzo, entiendo con todas las debilidades que puede tener todavía, para crear una unidad que se especialice, porque no había una unidad anteriormente para tratar este tipo de temas. Entonces yo diría, más que una unidad especializada de por sí, una unidad que empiece a especializarse en realidad en este tipo de desapariciones involuntarias. Respecto al tema de desapariciones forzadas, que realmente es el que puedo, dar cuenta yo, en el año 2007 se crea una comisión de la verdad. Este es un equipo que no tiene capacidad judicial, es un equipo de investigadores, es un equipo interdisciplinario que redacta un informe en el que recoge todas las violaciones de derechos humanos que se pudieron registrar en el país por parte de agentes del Estado entre el año 84 y el año 2008. Este informe se lo entrega a la Fiscalía en el año 2010. Se crea una unidad especial que funciona por 2 años sin mayores resultados. En el año 2012 se crea una dirección para dar mayor fuerza a esta investigación.
Y es aquí cuando se empiezan a implementar ciertos protocolos y ciertas líneas de investigación. Porque, ¿cuál es la característica de la unidad en la que nosotros trabajamos? Es que, si bien somos funcionarios estatales, quienes estamos en este momento en las investigaciones junto con los fiscales, estamos investigando al propio Estado. Entonces, las dificultades que nosotros tenemos en esta unidad están dadas todavía por el Estado. Nosotros, cuando llegamos, yo recuerdo a la dirección, empezando porque quienes investigaban estos casos, por ejemplo, en el despacho en donde estaba el caso Restrepo, habían personas que habían sido agentes del SIC, esta unidad que fue la responsable de la desaparición de los hermanos Restrepo y que trabajaron en la década de los 80 ahí, eran quienes ahora todavía, o en ese momento todavía estaban investigando este caso. Los documentos de la policía y de los militares de esa época no nos lo entregaba el Ministerio de Defensa ni el Ministerio del Interior. Hasta ahora tenemos problemas para eso. Entonces, a pesar de que somos parte del Estado, nosotros hemos tenido que allanar los archivos de la Policía Nacional, digamos. Hemos tenido que tener agentes de la policía protegidos para que nos den información sobre los hechos ocurridos. Hemos tenido que recurrir a peritos extranjeros para que puedan hacer, por ejemplo, exhumaciones, para que puedan hacer cierto tipo de protocolos forenses, porque no podíamos encargarle a la propia policía hacer peritajes de trayectorias balísticas y demás. Los pocos casos que hemos podido judicializar hasta ahora, que son pocos, nosotros tenemos 136 casos y hemos podido judicializar 8. Sabemos la deuda que todavía tiene el Estado, nosotros y el Estado como tal, con las víctimas. Sin embargo, hay muchas luchas que van más allá de lo estrictamente jurídico, de lo estrictamente que puede hacer la Fiscalía. Nosotros presentamos el primer crimen de lesa humanidad en el país por detenciones ilegales, torturas y desaparición forzada en octubre del 2013 ante la Corte Nacional. En diciembre del año pasado, en diciembre del 2015, debía instalarse la audiencia para juzgar a los responsables de esos casos, que van desde ministros de Defensa hasta directores de inteligencia. Es decir, sin embargo, si ustedes pudieron ver en los medios de comunicación, la cúpula actual, en ese momento la cúpula vigente de las Fuerzas Armadas se presentó en la Corte Nacional a hacer presión para que este tipo de casos no avance. Y desde diciembre hasta el día de hoy estamos esperando que la Corte Nacional de Justicia, parte del Estado ecuatoriano, fije una fecha para la audiencia de juzgamiento. Tenemos a gente como Edgar Vaca, que era el jefe del SIC-10 de la unidad clandestina de la policía de la década de los 80, con orden de prisión preventiva, solicitada la extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, este país no da paso a eso. Esto solo para, digamos, comentarles, incluso ya a nivel personal, aparte que institucional, las dificultades que esta unidad tiene, siendo una unidad del Estado, para hacer este tipo de investigaciones. Y yo diría, algo similar empieza a ocurrir con la unidad de desaparecidos involuntarios, porque tiene que haber una política que tiene que ir rompiendo ciertos problemas estructurales del Estado ecuatoriano. Y si bien hoy estamos convocados para tratar los temas de la desaparición en general, tiene que haber una especialización para tratar este tipo de desapariciones, que hasta que no se tenga evidencias de lo contrario no podemos hablar de desapariciones forzadas. Sabemos que el Estado tiene deudas con esto, pero no podemos todavía atribuirle el carácter de desaparición forzada. Bueno, yo había dicho que el Estado de alguna manera por omisión o por decisión es culpable de las desapariciones. Por omisión diría porque no ha desarrollado hasta ahora una política de Estado en la que en realidad nos proteja a las personas en general en el país. No hay una política de seguridad y el rato que se presenta la denuncia no hay un protocolo establecido entre todas las unidades para inmediatamente activar la búsqueda de la persona. El culpable es el Estado por decisión, porque a pesar de que durante
3 años o 4 años ahora en que estamos poniendo los puntos sobre las IES, en que estamos denunciando, en que todos los miércoles estamos en la Plaza de la Independencia, en que absolutamente todos los familiares de las personas desaparecidas, 1.718 que aún no regresan a sus hogares, tenemos prácticamente la misma queja sobre rotación de fiscales, sobre el desconocimiento y la poca o ninguna capacitación de fiscales, de policías, de ausencia de profesionales en todas las ramas forenses en el país, es por decisión, porque hasta ahora no hay una decisión de desarrollar una política de Estado para protegerlos. Sí hemos visto como familiares y amigos de personas desaparecidas todas las posibilidades para denunciar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos denunciado a través de la ONU y seguiremos con todos los pasos, cumpliendo todos los pasos que exigen todos los organismos internacionales para denunciar al gobierno. Mil gracias a todos ustedes porque seguimos aquí evidenciando lo que el Estado nos debe y sobre todo permitiendo que la memoria de nuestros seres queridos, que la memoria de David, la memoria de Camilo Tobar, la memoria de tantas personas desaparecidas siga latente. Seguiremos insistiendo, seguiremos reclamando hasta saber qué pasó con cada uno de nuestros hijos. Muchas gracias.